El Tesoro de David por Charles Spurgeon, Salmo número 68. Es un cántico estimulante y enardecedor. Los primeros versículos eran como una frecuencia el canto de batalla de los Covenanters y los Ironsides, o sea, los firmantes del pacto de reforma religiosa de Escocia y los seguidores de Cromwell. Y todo el salmo presenta en cuadros aptos el camino del Señor Jesús entre su santo y su ascenso a la gloria. El salmo a la vez sumamente excelente y difícil de interpretar. Su oscuridad en algunas estrofas es del todo impenetrable. Algún crítico alemán habla de él como un titán muy difícil de dominar. Nos comentaba Spurgeon. Para algunos, para muchos críticos, esta es la efusión más elevada de la musa lírica de David, nos comentaba William Vinie. A juzgar por la antigüedad de su lenguaje, su descripción concisa, las expresiones frescas, potentes y algunas veces irónicas de su poesía, lo podemos considerar como uno de los monumentos más antiguos de la poesía hebrea, nos comentaba Boetticher. Versículo número 1. Levántese Dios. El arca habría sido un pobre líder si el Señor no hubiera estado presente con el símbolo. Antes de movernos, deberíamos siempre desear ver al Señor dirigiendo el camino. Sean esparcidos sus enemigos. Cuando nuestro glorioso capitán va en vanguardia, esclarece el camino fácilmente, aunque muchos traten de obstruirlo. Tan pronto como él se levanta, estos huyen. Él ha derrotado a sus enemigos en el pasado y seguirá haciendo en las edades futuras. El pecado, la muerte y el infierno conocen el terror de su brazo y sus filas son desbaratadas cuando Él se acerca. Nuestros enemigos son sus enemigos y en esto se halla nuestra confianza en la victoria. Y huyan de su presencia los que le aborrecen. El aborrecer al Dios infinitamente bueno es una infamia y el peor castigo para ello no es demasiado severo. Él viene, ve y vence. Qué oración tan apropiada es esta para el comienzo de un avivamiento. Sugiere el modo verdadero de dirigir uno. El Señor dirige el camino, su pueblo le sigue. Los enemigos huyen, nos comentaba Spurgeon. No fue trabajo fácil el rescatar almas de las garras de Satanás o arrasar la cárcel de la oscuridad. El enemigo atacó con furor, cubierto con su armadura más poderosa, espumando rabia, con toda la astucia que era capaz. Las pasiones malévolas agitaban sus pechos, pero con todo el arca siguió adelante. La cruz no fue un estorbo, la tumba no pudo ser un obstáculo, la muerte no pudo vencer. Las puertas del infierno se abrieron de par en par, y ahora, desde la gloria del trono, Él anima a sus humildes seguidores en su marcha por el desierto. Sus trabajos, conflictos y temores son muchos. Como antaño el arca era la victoria, así también ahora la victoria es Jesús. Tomado de Henry Lau en Cristo lo es todo, el Evangelio del Antiguo Testamento. Versículo número 1 y 3. Las palabras del contexto contienen una oración para el segundo advenimiento del Señor Jesucristo. Como miembros de la Iglesia cristiana continuamente profesamos nuestra fe en el segundo advenimiento de Cristo, y es posible que algunas veces meditemos en su gloriosa aparición, pero lo hemos adoptado al igual que David como uno de los temas de nuestras peticiones al trono de la gracia. Nos han permitido nuestra fe capacitarnos para adorar el lenguaje del texto y decir, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Nunca será completo el honor de Cristo, ni su pueblo feliz, ni los justos contentos y gozosos en extremo hasta que Dios se levante y sus enemigos sean esparcidos. Nos comentaba Alexander McCool en Sermones sobre temas prácticos y proféticos. Versículo número 2. Como se desvanece el humo.
Ellos humean en su orgullo, oscurecen el cielo con su malicia, ascienden más y más en su arrogancia y contaminan el lugar donde pasan. Señor, que tu aliento, tu espíritu y tu providencia haga que se desvanezcan como el humo de delante de tu pueblo. El ascetismo filosófico es indeleble y sucio como el humo. Que el Señor libre a su iglesia de esta peste, comentaba Spurgeon. Su fin fue acerbo, como el humo, dijo un maestro anciano. ¿Qué quieres decir, maestro?, le preguntó el discípulo joven. Estaba pensando en el fin de los injustos, replicó el anciano, y con qué frecuencia yo como el salmista he sentido envidia de lo que prosperaban. Sus vidas se han parecido brillantes y he pensado que eran como una ráfaga de fuego resplandeciente en una noche invernal, pero cuando los he observado súbitamente se han desvanecido como la llama que se transforma en humo negro y acre, y he cesado de envidiarlos. No confíes, discípulo mío, solo en lo que parece brillante, sino observa también su término, para no ser engañado. De Humbert Bower en Parábolas y semejanzas de la vida cristiana. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. La cera es dura, pero cuando se le pone al fuego se vuelve muy blanda. Los malvados son altivos, pero cuando se ponen en contacto con el Señor, desmayan del temor. Roma se disolverá como las velas sobre sus altares, y con igual certeza desaparecerá su impiedad, nos comentaba Spurgeon. Versículo número 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. No cantéis por ostentación, sino por devoción, no para ser oído por los hombres, sino por el mismo Señor. Alegraos delante de Él. Deberíamos evitar la monotonía en nuestro culto. Nuestros cánticos deberían ser solemnes, pero no tristes y cansados. Los ángeles están más cerca del trono de nosotros, pero su reverencia más profunda va unida a la bienaventuranza más profunda, nos comentaba Spurgeon. Versículo número 6. Mientras los rebeldes habitan en tierra calcinada, aun cuando Dios se revele en el propiciatorio, algunos persisten en la rebelión, y estos no tienen que extrañarse que no encontrar paz, consuelo o gozo, aun allí donde estos abundan. Estos desgraciados rebeldes, en cuanto a las ordenanzas más sagradas y satisfactorias para el alma, gritan sin sentido: ¡qué aburrido es! Y ante el ministerio más vivo y sustentador para el alma, se lamentan de la necedad de la predicación. Cuando un hombre tiene un corazón rebelde, por necesidad ha de hallar que su alrededor la tierra está calcinada. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 8. La tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Este pasaje es tan sublime que es difícil encontrar otro igual. Que el corazón del lector adore a Dios, ante el cual la tierra y el cielo inconsistente obran como si reconocieran a su Hacedor y fueran conmovidos por un temblor de reverencia. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 10. Por tu bondad, oh Dios, has provisto para el pobre. Dentro del círculo preservado había abundancia para todos. Todos eran pobres en sí mismos, y pese a ello no había mendigos en el campamento, porque todos podían recoger provisiones celestiales. Nosotros también nos hallamos dentro de la protección del Altísimo que nos circunda, y encontramos sus bondades dispuestas para nosotros. Aunque seamos pobres y necesitados por naturalezas, somos enriquecidos por la gracia, las preparaciones divinas y el decreto, el pacto, la expiación, la providencia y la obra del Espíritu nos han provisto una plenitud de la bendición del Señor, nos comentaba Spurgeon. Versículo número 11.
El Señor daba la palabra. Había gran multitud de mujeres que transmitían las buenas nuevas. Las 10.000 vírgenes de Israel, como buenas criadas del Señor, despertaban a los durmientes, llamaban a los inseguros y daban prisa a los valientes para entrar en el combate. Oh, si hubiera un celo igual en la iglesia de hoy cuando el Evangelio es publicado y tanto hombre como mujeres aviadamente esparcieran las buenas nuevas de gran gozo, nos comentaba Spurgeon. Hallaréis que cuando son destruidos los enemigos de la iglesia, el Señor tiene muchos predicadores que enseñan sus alabanzas. La palabra compañía en hebreo es en realidad ejército, un gran ejército de predicadores. Un ejército de predicadores es una cosa importante, no ya unos cuantos, sino todo un ejército. Esto es glorioso. Ahora bien, hermanos, es bueno tener un ejército de predicadores, pero si este ejército predica de corazón y ama la alabanza de Dios, esta es una verdadera bendición. Nos comentaba William Bridge, versículo número 13. Sería inútil presentar al lector todas las conjeturas a las que han llegado los eruditos para ilustrar o oscurecer este pasaje. Nos comentaba Charles Spurgeon. Mientras reposabais entre las ollas, esta es la versión usada por el autor, mientras reposabais entre las ollas, perdón, versión usada por el autor, es un pasaje difícil verdaderamente. Si supiéramos lo que se sabía cuando fue escrito este himno, la alusión sin duda nos parecería hermosa y apropiada, pero no lo sabemos, por lo que tendrá que permanecer sin aclarar. De las muchas conjeturas, parece tener más sentido la que de la condición más baja el Señor va a elevar a su pueblo al gozo, la libertad, la riqueza y la hermosura. Nos comentaba Spurgeon. Aunque habéis sido tratados por los egipcios como un grupo de pastores despreciables y tenidos como abominación por esta causa, ver Génesis 46, versículo 34. Nos comentaba William Green en una nueva traducción de los Salmos con notas. Una reprensión contundente: os halláis en reposo, tranquilos en vuestra vida pastoral, como la paloma con sus alas inmaculadas en su nido pacífico, mientras que vuestros hermanos pugnan en medio del tumulto y polvo del conflicto. Nos comentaba Thomas Conals. Mientras reposaba entre ollas, con todo, seré como las alas de una paloma cubierta de plata y sus plumas con oro amarillo. Versión usada por el autor. Miss Wattery, en su obra Vida andrajosa en Egipto, describe algunas de sus vistas desde los terrados de las casas del Cairo. Entre otras cosas interesantes, los terrados están llenos de desechos, y si Asna, a la que vende Helet, no limpiara el suyo de vez en cuando con una escoba de palma, sin duda el terrado se hundiría por lo que se habría amontonado. Hay una cosa que al parecer nunca es limpiada, y son los montones de fragmentos de cántaros y ollas rotas que se acumulan en algún rincón. En esta y en otras casas hay algo curioso respecto a ello. Un poco antes de ponerse el sol, gran número de palomas salen de súbito de entre todos estos desechos, donde se han protegido durmiendo durante el calor del día y picoteando en busca de comida. Se elevan por los aires, trazan grandes círculos con las alas extendidas que brillan iluminadas por los rayos del sol poniente, de modo que parecen realmente como si fueran de oro. Dando sus vueltas y vistas bajo esta luz, se ven como la plata fundida, y muchas veces en un blanco puro y otras veces algo coloreadas. Esto puede parecer fantasía, pero el efecto de la luz de estas regiones es difícil de describir para los que no la han visto. Ocaso tras ocaso observamos este vuelo en círculos de las palomas, siempre vimos el mismo aspecto. Es hermoso,
ver estas aves elevándose limpias como siempre, de entre el polvo y la suciedad en que se habían escondido, remontarse por los aires hasta que casi se pierden de vista en las nubes coloreadas por las puestas del sol. De este modo, el creyente que deja atrás de sí las corrupciones del mundo y se vuelve brillante porque el sol de la justicia brilla en su alma y se eleva más y más cerca de la luz hasta que se pierde de la vista de los que quedan debajo, habiendo pasado a un resplandor desconocido arriba. Nos comentaba William Wattelli en Vida andrajosa en Egipto. Versículo número 14. Cuando esparció el omnipotente los reyes, allí fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Un viajero ha descrito en un día ventoso y crudo que vio la ladera de lo que se supone que era el monte Salmón, barrida por una ráfaga súbita de viento, de modo que la nieve era llevada de acá para allá por el aire, como el polvillo de los cardos o la espuma del mar. Así el Omnipotente va a esparcir a los potentados que desafiaron a Israel. Sea cual sea el significado preciso, la intención era retratar la gloria y plenitud del triunfo divino sobre sus enemigos, y en esto se gozan todos los creyentes. Versículo número 16. Del monte que deseó Dios para su morada, Elohim hace de Sión su habitación. Sí, el Señor reside en él. Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. Espiritualmente el Señor habita eternamente en Sión, su iglesia escogida, y la gloria de Sión era el ser un tipo de ello. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 17. El Señor viene del Sinaí a su santuario. La presencia de Dios es la fuerza de la iglesia. Todo el poder es nuestro cuando Dios está con nosotros. 20.000 carros llevaban el Evangelio hasta los confines de la tierra y miriadas de ángeles trabajarán para su éxito, nos comentaba Spurgeon. Por otra parte, qué cosa tan terrible es caer en las manos del Dios vivo, el que tiene estos carros y jinetes a su mando para ejecutar su voluntad y vengarse de lo que descuidan, aborrecen y se le oponen. Nos comentaba John Ebram, versículo número 18. Subiste a lo alto, el arca fue conducida a la cumbre de Sión. El antitipo del arca, el Señor Jesús, ascendió a los cielos con las marcas claras del triunfo. Condujiste cautivos, como los grandes conquistadores de antaño llevaban naciones enteras en cautividad. Así también el Señor Jesús se lleva del territorio de su enemigo una inmensa compañía como trofeo de su gracia poderosa. El Señor Jesús destruye a sus enemigos con sus propias armas, da muerte a la muerte, entierra a la tumba y lleva la cautividad a la cautividad. Tú has ascendido a lo alto. Hubo un glorioso cumplimiento inmediatamente después de su ascensión, en la rica profusión de dones y gracias para su iglesia, como los presentes de David. Aquí recibe en Efesios recibe para que pueda dar, recibe el despojo para poderlo distribuir. Pero ahora solamente deseo llamar la atención sobre la parte del pasaje comentada en el siguiente párrafo, titulado Las grandes bendiciones del ministerio cristiano. 1. Los ministros son recibidos por Cristo y Él los da a vosotros como hombres pecadores. Los ministros no son nada y no quiero hacer ver que sean nada en sí mismos, pero como son dones de Dios, quiero poner mucho énfasis en ello. Si amáis a Cristo, daréis mucha importancia a vuestro ministro por el hecho de que es su don, un don designado a suplir la ausencia de Cristo en un sentido. Él ha ascendido, pero nos ha dado sus siervos. Un día esperaráis estar con Él, pero entre tanto sois como ovejas en el desierto, y Él os da un pastor. 2.
Si teméis a Dios, tendréis miedo de tratar mal a vuestro pastor. Siendo como es el don de Cristo, Dios tomó a mal que Israel despreciara a Moisés. Ver Número capítulo 12, versículo 8. Él es mi siervo. Tomado de Andrew Fuller en bosquejo de un sermón predicado en la ordenación de Mr. Carey. Con todo, digo que místicamente este salmo es un cántico triunfal, escrito por el rey David, con una visión anticipada de Jesucristo levantándose de los muertos y con gran gozo y triunfo ascendiendo a los cielos, desde donde envía su Santo Espíritu a sus apóstoles y discípulos. Y una vez vencidos todos sus enemigos, recogiendo por medio del ministerio de sus predicadores, sus iglesias y pueblos escogidos, guiándolos y defendiéndolos aquí en esta vida hasta que los reciba en la gloria eterna. Nos comentaban Griffin Williams. La antigua profecía de David se cumple aquí al pie del monte de Olivet. El llevar cautiva la cautividad significa que Cristo venció los principados y poderes aliados al demonio, el pecado y la muerte y el infierno. Se les privó de sus instrumentos con los que esclavizaban a los hombres. No solo puso en silencio al cañón de Gibraltar espiritual, sino que tomó la peña fortificada también. No solo puso en silencio los muros almenados, horribles y destructivos de los enemigos, sino que derribó sus torres, arrasó sus castillos y les arrebató la llave de los calabozos. Tan pronto abandonó la tumba, empezó a distribuir sus dones y lo hizo a lo largo de la ruta de su camino de vuelta a la casa de su padre. Y especialmente después de entrar en el cielo de los cielos, envió su lluvia de dones a los hombres como un poderoso conquistador cargado de tesoros con lo que enriquecer y adornar a sus seguidores y a su pueblo. Nos comentaba Christmas Evans. El apóstol, en Efesios capítulo 4, versículo 8, no cita las palabras del Salmo literalmente, sino en conformidad con el sentido. La frase "has recibido dones", aplicada a Cristo en su glorificación, solo podría referirse al propósito de distribución, y por ello el apóstol la cita en el sentido "diste dones a los hombres". Esta frase hebrea se puede traducir también: tú has recibido dones en la naturaleza humana. Tú has recibido dones por amor de los hombres. Ver Génesis capítulo 18, versículo 28. O Primera de Reyes capítulo 14, versículo 6. El apóstol usa las palabras en el sentido del propósito para el cual los dones fueron recibidos, y no hay contradicción con el salmista y el apóstol. Así las dificultades de esta cita desaparecen cuando las examinamos de cerca, y el Antiguo Testamento y el Nuevo están en completa armonía. Rosenmüller expone en el Salmo 18 y no menciona nunca el nombre de Cristo. Y los neologistas en general no ven ningún Mesías en el Antiguo Testamento. Para estos, verdaderamente, si tuvieran alguna modestia, Efesios capítulo 4, versículo 8, representaría un obstáculo formidable. Pablo afirma que el Salmo pertenece a Cristo y ellos afirman que está equivocado, y él que ha trastocado de Weste y destruido su significado, tomado de William Graham en discursos sobre las epístolas a los Efesios de San Pablo. Por encima de todo, consideremos las razones de este don con referencia a sí mismo. El don del Espíritu Santo no fue para hacer de ti un templo y receptáculo del Espíritu Santo. Piensa un poco en esto. Admira, oh alma mía, la condescendencia y el amor glorioso e inefable de Cristo en esto. Fue amor infinito al descender a nuestra naturaleza cuando se encarnó, pero aún más el descender a tu corazón por medio de su Santo Espíritu. Él se nos acercó entonces, pero por si esto no fuera bastante, Él viene más cerca ahora, porque ahora se une Él mismo a tu persona, ahora viene y reside en tu alma por medio del Espíritu Santo, nos comentaba Isaac Ambron. Puede considerarse una verdad
incontrovertible que David, al reinar sobre el antiguo pueblo de Dios, presentaba en sombra el comienzo del reino eterno de Cristo. Esto ha de ser evidente para todo lo que recuerda la promesa que se le hizo de una ascensión que no fallaría nunca y que fue verificada en la persona de Cristo, tal como Dios ilustró su poder en David al exaltarlo con miras a la liberación de su pueblo. También ha exaltado su nombre en su Hijo unigénito. No fue solamente a él quien Dios enriqueció con los despojos del enemigo, sino a su pueblo, y Cristo ni buscó ni tenía por qué buscar promoción o ventaja alguna, sino que hizo tributarios a sus enemigos para que pudiera adornar a su iglesia con el despojo. Decir de la unión íntima subsistente entre la cabeza y los miembros que Dios manifestó en la carne, recibió dones de los cautivos. Esto es lo mismo que decir que los distribuyó a su iglesia. Como su ascensión al cielo, la gloria de su divinidad ha sido desplegada de modo más ilustre, y aunque ya no está presente entre nosotros entre la carne, nuestras almas reciben alimento espiritual de su cuerpo y sangre, y hallamos, a pesar de la distancia en cuanto al lugar, que su carne es comida verdaderamente y su sangre bebida verdaderamente, nos comentaba Juan Calvino. Y también para los que se resistían, temía también que esta fuera la marca que el Señor puso sobre Caín, a saber, temor y temblor permanente bajo la pesada carga de la culpa que había caído sobre él por causa de la sangre de su hermano Abel. Así me encogía y acurrucaba bajo la carga que estaba sobre mi carga, que me oprimía tanto que no podía estar de pie, ni andar, ni estar echado, ni en reposo, ni quieto. Con todo, me venían a veces a la mente las palabras: y también tomaste dones para los rebeldes, del Salmo 68, versículo 18. Los rebeldes, pensaba yo, porque sin duda estos son los que de un tiempo se hallaban sometidos a su príncipe, es decir, los que habían jurado sumisión a sus gobiernos, habían tomado las armas contra él, y éstas pensaban precisamente en mi condición. En un tiempo le amaba, le temía, le servía, pero ahora soy un rebelde, le he traicionado, he dicho que se vaya si quiere, pero pese a todo, él tiene dones para los rebeldes. Y entonces, ¿por qué no para mí? Nos comentaba John Bunyan en Gracia Abundante. Versículo número 19. Cada día nos colma de beneficio. Los beneficios de Dios no son pocos ni livianos, son muchos y enormes, ni tampoco son intermitentes, sino que nos vienen diariamente. Y están confinados a uno o dos favoritos, porque todo Israel puede decir: Él nos colmó de beneficio, aunque algunos pueden que tengan más que otros. Con todo, cada cual tiene su carga, tanto como puede llevar. No todos los navios llevan la misma vela, y por tanto Dios, para evitar un exceso, pone la cantidad que le corresponde para llevarnos con seguridad al cielo, nuestro puerto anhelado, nos comentaba Ezequiel Hawking. Hay solo tres cargas que reciben los hombres de Dios: favores, preceptos y castigos. Cuando podíamos haber esperado juicios, he aquí tenemos beneficios, y esto no distribuidos con parsimonia, sino entregado a manojos o gavillas. ¿Por dónde vamos a empezar a considerar esta gran cantidad de misericordia? Por si no nos hubiera dado más que un mundo en que vivir, una vida que gozar, aire para respirar, la tierra de pisar, fuego para calentarnos, agua para refrescarnos y limpiarnos, vestido con que cubrirnos, alimento para nutrirnos, suelo para renovarnos, casa para cobijarnos, variedad de criaturas para servirnos y deleitarnos. Y aquí tenemos toda una carga.
Pero si partiendo de lo que Dios ha hecho por nosotros como hombres, consideramos de lo que ha hecho por nosotros como cristianos, vemos que Él nos ha abrazado en su amor eterno, que nos ha modelado de nuevo, nos ha dado vida por su Espíritu, nos ha alimentado con su palabra y sacramento, vestido con sus méritos, comprado con su sangre, pasado a ser de viles a gloriosos, de una maldición a revestirnos de bendiciones. En una palabra, que Él se ha dado a sí mismo por nosotros, su Hijo por nosotros, oh la altura, la profundidad, la anchura de las riquezas, misericordia de nuestro Dios. Oh carga ilimitada, sin fondo y sin tope, de los beneficios divinos cuya inmensidad alcanza el mismo centro de esta tierra hasta la extensión ilimitada de los mismos cielos empíreos. Nos comentaba Joseph Hall. Versículo número 20. Nuestro Dios ha de salvarnos, esto es, liberarnos, la liberación externa. Y del Señor, el Señor es librar de la muerte. Oh, lo que viene de resultas de la muerte, esto es, Dios tiene todos los medios de llevarnos de la muerte a su propio cuidado. Él guarda la llave de la puerta que nos hace salir de la muerte. Dios guarda todos los pasajes cuando los hombres creen que nos han encerrados en las garras de la muerte. Él puede abrir y liberarnos, nos comentaba Joseph Carril. Versículo número 21. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. Los pecadores obstinados hallarán que la providencia los vence a pesar de su obstinación. Cuando tengan lugar la segunda venida del Señor Jesús, sus enemigos hallarán su juicio más allá de toda la concesión y terribles. Versículo número 22. El Señor dijo de Basán: te haré volver y te haré volver de las profundidades del mar. Así como no hay manera de resistir al Dios de Israel, tampoco hay escape de él. Ni en las alturas de Basán, ni en las profundidades del gran mar pueden escondernos de su ojo escudriñador y de la mano de su justicia. Versículo número 23. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Para nosotros, excepto en el sentido espiritual, este versículo nos parece duro, pero leámoslo en el sentido interior y deseando la total destrucción de todo mal y que el terror y el pecado sean objeto de desprecio profundo, nos comentaba Charles Spurgeon. Bendecid a Dios, bendecidle, Él sana todas tus dolencias, etc. Del Salmo 103. Esta es una ocupación apropiada para el cielo. Las lágrimas en un enlutado en la casa de Dios se consideraba que contaminaban su altar. Podemos lamentar el pecado, pero un espíritu angustiado, descontento y desagradecido contamina todavía el altar de Dios, nos comentaba Andrew Fuller. Versículo número 28. Manda, oh Dios, conforme a tu poder. Tu poder quiere decir lo mejor que hay en ti, todo lo que está dentro de ti, todo lo que puedes hacer y ser, llegar a ser, y todo lo que tienes, dos blancas si es todo, y el vaso de alabastro de nardo, muy costoso si esta tu posesión, por lo que Dios es en sí mismo, por lo que Dios es en nosotros, por la ley en el corazón y por la ley oral y escrita, por el nuevo reino de su amor y por todos los beneficios. Manda, oh Dios, conforme a tu poder. Él habla desde el principio y desde el fin de los tiempos, desde el caos y desde los nuevos cielos y la nueva tierra, desde Betel y desde Getsemaní, desde Sinaí y desde el Calvario. Y nos dice: Hijo mío, dame tu corazón, conságrame lo mejor que hay en ti y dedícame con toda tu fuerza. Nos comentaba Samuel Martin. Confirma, oh Dios, lo que has hecho en favor nuestro. Esperamos que Dios bendiga su propia obra. Él nunca ha dejado ninguna obra sin terminar y nunca lo hará. Cuando estábamos sin fuerza a su debido tiempo, Cristo murió por los impíos y ahora, habiéndonos reconciliado con Dios,
podemos esperar en Él para que perfeccione lo que nosotros se refiere, puesto que Él nunca abandona la obra en sus manos. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 30. A la manada de toros, las bulas, papeles y los edictos imperiales que han sido proclamados contra la iglesia del Señor nos han prevalecido contra ella y nunca lo conseguirán. Nos comentaba Spurgeon. Los becerros del pueblo. El Evangelio, como el arca, no tiene nada que temer de lo grande o lo pequeño. Es una piedra sobre el cual el que trompieza será quebrantado. Nos comentaba Spurgeon. Hasta que todos se sometan trayendo sus tributos en piezas de plata. Los impuestos y gravámenes del pecado son infinitamente más gravosos que los tributos de la religión. El meñique de la concupiscencia es más pesado que los lomos de la ley. Las piezas de la plata entregadas a Dios son reemplazadas con piezas de oro. Nos comentaba Spurgeon. Dispersa a los pueblos que se complacen en la guerra. La iglesia de Dios nunca ha carecido de enemigos y nunca le faltarán. No hay paz para los malvados, dice Dios. No habrá paz para los piadosos, dicen los malvados. Los malvados no tendrán la paz que puede dar Dios. Los impíos no tendrán la paz que los malvados pueden quitar. Nos comentaba Thomas Ward. Cuando los enemigos de Dios levantan las manos contra la iglesia, es hora que la iglesia se postre de rodillas ante Dios para implorar su ayuda contra los enemigos. Las oraciones santas son más poderosas que las espadas profanas. Nos comentaba Thomas Wall en un comentario sobre los tiempos. Versículo número 31. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Apresura este día, Señor, en que tanto la civilización como la barbarie de la tierra te adorará. Egipto y Etiopía se unirán en común en tu adoración. Aquí hay la confianza de tus santos, a saber, tu promesa. Apresúralo en tu propio tiempo, buen Dios. Versículo número 32. Reinos de la tierra, cantad a Dios. Felices los hombres para los cuales Dios es un objeto constante de culto gozoso, porque con los impíos no es así, me comentaba Spurgeon. Cantad al Señor, de nuevo sean engrandecido Dios. Es posible pecar en exceso contra Dios, pero no cantar en exceso, nos comentaba Spurgeon. Versículo número 33. A que cabalga sobre los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz poderosa voz. Una voz poderosa y profunda como la del Evangelio, cuando va acompañada del poder y del Espíritu de Dios, hace temblar el alma y despierta, funde el corazón y lo quebranta, aviva e ilumina, aviva a los pecadores muertos y le da vida, y al penetrar en la mente oscurecida la ilumina, atrae al alma y lleva a Cristo. Enciende los afectos hacia Él y llena de deleite y placeres inefables. Nos comentaba John Hill. El poder de la voz de Cristo, cuando estaba en la tierra, se veía en los efectos que siguieron cuando dijo: muchacho, levántate. Lázaro, sal fuera. Calla y enmudece. Se verá aún más cuando todos los que están en la tumba oirán la voz del Hijo del Hombre y saldrán fuera. Nos comentaba George Holmes, versículo número 34. Reconoce el poder de Dios, que nunca debido a nuestras dudas o nuestros desplantes arrogantes pueda parecer que negamos el poder de Dios. Por el contrario, al ceder ante Él y confiar en Él, que nuestros corazones reconozcan su poder cuando nos hemos reconciliado con Dios. Su omnipotencia es un atributo del cual cantamos con deleite. Nos comentaba Charles Haddon Spurgeon.